Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Hablando Claro. Es un placer y un deleite recibirlos nuevamente. Mi nombre es Jared Pérez y este es su programa Hablando Claro. Recibimos a nuestro buen amigo Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Se te extrañó? Sí, bien, gracias a Dios, estamos bien. Algo fatigados, nos tocó trabajar el día de hoy en la empresa y creo que también los extrañé la semana pasada. Se me fue el sábado bien rápido, andábamos con el estrés de una boda de un sobrino y... Uy, qué sacrificado. Sí, ¿no? Bien enfiestado, ¿no? Bien enfiestado. No, pero se nos fue realmente el sábado muy rápido con todo, andar corriendo, buscando, haciendo todo eso, ¿no? Pero gracias a Dios estamos aquí nuevamente. De vuelta otra vez para seguirle echando ganas. Bueno, en esta semana vamos a estar hablando de una secuencia de la semana pasada que fue la gracia. La semana pasada lo estuvimos viendo con nuestro invitado y bueno, con nuestros invitados, tanto nuestro hermano Alex como su esposa Alma López. Estuvieron con nosotros compartiendo este tema de la gracia y el día de hoy vamos a hablar, Fernando, de el perdón. Que el perdón viene a ser también parte de la gracia. Cuando Dios nos da y nos derrama esa gracia, obviamente va ahí como que pum, pegado el perdón. Vamos a ver qué es el perdón. Vamos a iniciar por ese lado. Vamos a ver qué es. ¿Traes el concepto de No, perdón? No lo traigo. ¿No lo traes? Bueno, déjame te digo. El perdón significa que se ha cancelado una deuda. Punto. Así de sencillo. Se ha cancelado una deuda. Ya no debemos nada. Es como cuando en la tienda, ¿no? Vamos a dar un ejemplo así como que muy, muy burdo. No sé si cuántos recuerdan que en la tienda íbamos a pedir fiado y nos daban un papelito, un cartoncito donde íbamos anotando lo que íbamos sacando. Y ahí al final de semana, aquí debes 200 pesos, 300 pesos. Y al final, bueno, pues teníamos que pagarlo. Es como si de pronto esa lista de deuda que teníamos ahí, de pronto llegáramos y le dijéramos al señor de la tienda, aquí traemos el pago, y dijera, no, ya fue pagado. Así de simple. Por eso tu deuda ha sido cancelada. De fácil. Perdón. Ha sido perdonada, ¿no? Tu deuda. O sea, ha sido saldada. Así es. Pero bíblicamente hay algún concepto muy profundo. Bíblicamente estamos hablando de algo de lo cual es necesario para nuestras vidas. Lo vemos en Jesucristo mismo cuando murió en la cruz del Calvario. Él mismo perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó todas nuestras iniquidades y la llevó en sí mismo, poniéndolas en la cruz. Así lo dice la palabra. Entonces, si nosotros creemos en Él, y la semana pasada lo hablábamos muy profundamente, era de que somos automáticamente perdonados, simplemente creyendo en Él. Ahora, el pecado, ya cuando llega a nosotros o está en nosotros, es tan fuerte que era necesario un poder sobrenatural de parte de Dios. Nosotros como humanos somos incapaces de perdonar. ¿O tú qué piensas? En nuestras fuerzas sí somos incapaces, ¿no? De perdonar. Incluso en lugar de perdonar somos más dados a buscar la venganza que el perdón, ¿no? Sí. Entonces, gracias a Dios que nos muestra esa virtud que Él tiene, que es el perdón, porque de otra forma nos estuviéramos destruyendo aún todavía. Si así el mundo está como está, ¿no? Y porque nos seguimos destruyendo entre nosotros. Sí. Todo lo que conlleva la avaricia, el amor al dinero, todo eso nos tiene arraigados, ¿no? Y eso está muy arraigado en nuestro ser. Sí. La falta de perdón, el más dados a la venganza, más dados a hacer la maldad que el bien. O sea, todo eso está muy arraigado en nosotros. Definitivamente. La incapacidad de perdonar es como un veneno que ingerimos a diario en pequeñas dosis, pero que al final termina envenenándonos. Amargándonos la vida. Porque trae consecuencias, exactamente. Sí. Trae consecuencias y una de ellas es la amargura. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora,
Segunda de Corintios capítulo 5, desde el 18 al 21, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios perdonó y nos dio el ejemplo. O sea, Dios nos perdonó sin merecerlo. El perdón ahí está, ¿no? Es la puerta que está abierta a quien desea entrar por ella, por parte de Dios. Ahorita nos decías, al momento de que Jesucristo fue crucificado, Él aún en esa muerte le rogaba al Padre que no les tomara en cuenta ese pecado porque no sabían lo que estaban haciendo. Así es. Aún y sin embargo era necesario que eso sucediera para poder nosotros venir a entrar a ese perdón. Sí, porque lo que pasó en la cruz tenía que suceder. Así era el objetivo de Jesús. El objetivo de la venida de Jesús era eso, morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre para remisión de nuestros pecados. Ese era el objetivo y lamentablemente les tocó en esa época que viniera Jesús, ¿no? Tanto a los romanos como a los judíos. Uh-huh. Pero fue a beneficio de todos, de todo aquel que acepta, como dice Juan 3:16, ¿no? Todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador ha sido hecho hijo de Dios, es perdonado, ¿verdad? Ahorita hablabas de la reconciliación también. Reconciliación es dos partes. Así es. Así tanto, es. porque Dios estaba dispuesto a perdonarnos, pero nosotros no estamos, si no es por su gracia, por lo que Él pone en nuestro corazón y nos llama, no estamos dispuestos a pedirle perdón. Exacto. Mas cuando Él abre nuestro entendimiento y lo que hace Él en nuestro interior, nos llama a eso, nos motiva, nos pone tanto, como dice su palabra, tanto el querer como el hacer, el pedir perdón a Él y reconciliarnos con Él. Y empezar todo de lo que hemos estado hablando antes, de todo un proceso que debemos de llevar para seguir ir creciendo a la estatura del varón perfecto día con día. Así es. De hecho, el perdón, según el ejemplo de Cristo, es en verdad un ideal demasiado alto que solamente se puede lograr por la gracia de Dios. O sea, está demasiado alto. Dice la palabra que es muy complicado que alguien pueda morir por un justo. Dice, posiblemente lo haya, pero solamente Dios muere por la humanidad entera. O sea, hablando de Jesús. Entonces, dice Lucas 23:34, cuando estaba en la cruz, decía, hey, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, por el objetivo que traía Jesús ya plasmado dentro de él. Tenía que morir para que todo mundo alcanzáramos ese perdón a través de su gracia. Y siempre me da por explicar todo el proceso de lo que lleva la gracia y el perdón. Tenemos que depositar nuestra fe en Él, creer que realmente Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Entonces, ahorita decías algo muy cierto. Nosotros no tenemos la facultad de decirle a Dios perdón. Porque la reconciliación es de dos partes, lo decías. Uh-huh. Y es muy cierto, el estudio que yo traigo eso es lo que dice. Se me hace que me copiaste. Es lo que dice, pero está más adelante. Es la reconciliación, hablando de ella, es exactamente eso. Es entre dos. Y cuando no existe una parte cediendo a la reconciliación, obviamente es imposible que haya un perdón. Pero sí. No, es que el perdón puede haber. No puede haber una reconciliación. Ajá. Porque la reconciliación toma dos partes. Uh-huh. ¿Sí? La enemistad es entre dos personas, un decir, ¿no? El ejemplo. Pero si una de las dos no se quiere reconciliar, no hay reconciliación. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Sí, son muy diferentes la reconciliación al perdón. Okay. Porque el perdón únicamente es para una sola persona. Sí. Porque yo puedo pedirte perdón, pero si tú no me lo quieres dar, es cuestión tuya. Yeah. Yo ya te pedí perdón, yo ya sentí, ya vine, ya me disculpé contigo, sí. Pero si tú no quieres otorgarlo,
es muy diferente. Sí, sí. Entonces, yo me siento justificado, yo ya vine y te pedí perdón. Incluso hay un ejemplo en la Biblia donde dice, si tu hermano está enemistado contigo, pues ve y habla con él. Y si no te quiere escuchar, ok, lleva 2 o 3 testigos. Y si aún no te quiere escuchar, ve y lleva, pues dalo delante de la iglesia, ¿no? Y así, pues que lo que dice es, pues tómalo como un gentil, ¿no? Tómalo como alguien, o no recuerdo la otra palabra que dice también ahí, pero no lo tomes como un hermano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de perdonar. Y si no hemos perdonado, lo siguiente que dice es que no hemos conocido a Dios. Exacto, llegaste al punto así como que medular del asunto y vamos escarbándole. Acabas de decir eso. Si no puede perdonar, es porque no ha conocido a Dios. Sí. Entonces viene la otra enseñanza que tenemos, que es de Mateo 18. Del rey que manda a uno de sus consiervos a rendir cuentas, ¿no? Pues oye, pues me debes mucho dinero, págame. Y ya lo iban a métanlo a la cárcel junto a él, a su familia, a sus hijos, hasta que pague la deuda. Pide perdón, es perdonado, Le perdonan la deuda. le perdonan la deuda, pero apenas sale y se encuentra un consiervo y Que le debía lo una toma del cantidad cuello, mucho menor. que dice que le debía 100 denarios, que eran 100 días de trabajo, lo que dicen ahí, es que no lo perdona y lo mete a la cárcel. Exacto. Y los consiervos que lo vieron van y le dicen al rey, oye rey, pues fulano de tal, mira, fue y hizo y esto. Tú lo perdonaste a él y él no perdonó al otro. Dice, ve y tráiganlo. Y lo manda a encerrar, ¿no? Dice, por cuanto no perdonaste, dice, tanto dinero te perdoné yo a ti y tú no fuiste capaz de perdonar. Entonces, vemos la analogía y vemos al rey, lo vemos como Dios. Exacto. Venimos y nosotros, como ese que teníamos una deuda impagable, venimos nosotros y le pedimos perdón y Él nos perdona. Pero me doy la media vuelta y me encuentro a un prójimo y no lo quiero perdonar. A final de cuentas, en esa enseñanza dice, ok, tu perdón se te retiene, se te queda, porque no has sido perdonado, porque no fuiste capaz de perdonar. El perdón que tú pediste se te queda todavía aún. Por eso el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos cuando a los que nos ofenden. Por eso nos enseña el modelo de oración. O sea, tiene que ser congruente con lo que se está orando, con lo que se está viviendo. Se supone. Entonces, por eso puedo reafirmar eso que dijiste ahorita, de que el que no puede perdonar no ha conocido a Dios. Y es algo muy duro, pero así pasa. Y perdonar no es así como que, ya te perdono y luego olvido. No. Perdonar es una decisión donde tú eres libre al momento de decidirlo. Es que hay eso es lo que no entendemos. Uh-huh. Hay una gran bendición en perdonar. Sí, era lo que veíamos ahorita. Toda la raíz de amargura que te creas, todos los problemas que te crean, y en uno de los salmos David lo explica, mientras fui algo constriñido, algo, mis huesos se adolían, o sea, todo eso, o sea, toda la enfermedad que trae afecta. Tanto nuestro aparato digestivo sale, o sea, incluso dicen que llega hasta crear un cáncer. Así es. En nosotros, esa falta de perdón. Sí. Así que si alguien siente por ahí esos síntomas, pues mejor analice su vida y pongámonos a cuentas con Dios, ¿no? Y perdonemos a quien debamos de perdonar. Sí, sí. A final de cuentas, pues es que esto en lo espiritual va mucho más allá todavía. ¿Sí? Habla de las personas que están atadas por la falta de no perdonar y otras que están atadas porque no las hemos perdonado. Con nuestra misma forma de expresarnos, o sea, las tenemos atadas. Sí. ¿Sí? Pero si es un cristiano es muy diferente, ¿verdad? Porque Dios lo bendice. Sí, y Dios hace una invitación acerca de la amargura. Dice, hey, la amargura es una consecuencia de la falta de perdón. Uh-huh. Cuando nosotros decimos, perdonamos, estamos evitando que una raíz de amargura esté en nosotros. Y lo digo porque es muy delicado y Dios lo aconseja, hey, por favor, perdonen, porque si no, hay consecuencias. Hebreos capítulo 12, desde el 14 al 15, dice, sigan la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, y añade, ¿verdad? No, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aparte de la falta de perdón, puede nacer la amargura, y la amargura es algo que se extiende. No sé si hemos conocido gente así, cuando la gente está sin perdonar, está dolida. Y de hecho este tema ya lo habíamos tratado meses atrás. Meses, yo ya no lo recordaba, pero ya tocamos este tema, cómo la falta de perdón puede crear un rencor muy profundo, un odio muy grande hacia una persona, que si no decido perdonarla, me amargo la vida. Quizá la persona ni cuenta que yo le hice, o sea, a veces hacemos daño y no nos damos cuenta. Pero la gente a quien dañamos no lo olvida, pero nunca lo aclara. Pero la gente que dañó quizá ni se dio cuenta y ellos viven bien contentos, bien felices, bien en paz, bien desahogados. Y la persona que fue dañada, que fue lastimada, trae un coraje y una rabia contra la persona y se anda acabando la vida y sueña quizá que le pone unas cachetadas, no sé, algo así por el estilo. Pero empieza a crearse una amargura en su corazón y luego esa amargura empieza a extenderse, porque la amargura empieza a reflejarse en empezar a hablar mal de la persona, en andar siempre renegando, en enfermarse de colitis, de gastritis, de úlceras, de hasta llegar al cáncer, dices tú, cuando ya es muy fuerte ese tipo de falta de perdón, y afecta nuestra vida espiritual definitivamente. Creo que nos aleja de Dios, porque dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Uy, si hacemos una hermenéutica de esto, nos vamos a meter así como que en camisa de 11 varas, porque ¿realmente Dios quiso decir esto? De que si no perdono, mi vida va a ser una vida de amargura, y estoy así, de poquito, en dejar de alcanzar la gracia de Dios. Yo creo que, no sé si te ha tocado, tío. He escuchado yo testimonios de personas con problemas de gastritis, problema de todo eso, y nada más otorgan el perdón y perdonan y sueltan y todo lo que traían, toda esa raíz de amargura, y su vida empieza a cambiar. Su cuerpo empieza a cambiar, A ser sanado. a ser sanado, restaurado. ¿Sí? Hay cosas en las que Dios, por mucho que quiera ayudarnos, si nosotros no otorgamos ese perdón, no puede. Porque incluso en esa falta de perdón, atamos a Dios de que nos pueda ayudar. Sí, porque tenemos esa... Porque no puede interceder, no puede interceder ahí, porque nosotros mismos estamos poniendo esa barrera. En lugar de derribarla, la levantamos y la hacemos más grande y a veces hasta más gruesa. ¿Sí? Esa amargura nos puede llevar tanto como hombres, llevarla y todavía a la siguiente generación, que son nuestros hijos. Exacto. ¿Sí? Aquí en México es muy dado eso, ¿no? De las rebeldías, de los confrontamientos entre familias, que dura por generaciones. Exacto. Sí. Es donde más lo conocemos, ¿no? Aquí en México, aquí vivimos. Pero te digo, entonces debemos de tener cuidado en el perdón. Ahora Dios nos dice, perdonen y serán perdonados. Es mucho el beneficio que tenemos al otorgar el perdón. Es duro, sí es duro, cuesta, lo hemos hablado, lo que es vencer el orgullo, vencer lo que es la arrogancia, la altivez. Sí, porque nos vemos nosotros mismos, el escuchar la palabra humildad, Uy, como que nos choca, como ¿no? que nos choca, y a veces la relacionamos mucho con la pobreza. O con ser sometido, ¿no? Así siempre agachados, Sí. así como que... Y a nosotros No. como hombres nos cuesta No. un poco también, tanto como a la mujer también. Cada uno de los dos tenemos nuestras luchas en ciertas áreas de nuestra vida, por nuestra forma de ser y que somos, ¿no? Nos cuesta otorgar el perdón, porque no queremos venir a un arrepentimiento. No, nos cuesta, tenemos que ser confrontados con Dios y que Dios toque esas fibras más sensibles en nuestro interior,
para que pueda brotar ese llanto de ese arrepentimiento de que pueda decir, Señor, tienes razón, Sí. aquí está. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido el collar de perlas falso que estamos cargando para entregarnos uno original y no lo queremos entregar? Por orgullo, por altivez, por todo lo que conlleva de lo que vivimos, ¿no? Pero cuando Dios toca esas fibras y que nos hace nos abre el entendimiento, o sea, nos entregamos y nos desbordamos con Dios. Nos cuesta trabajo, sí nos va a costar, pero cuando lo hacemos, primeramente que damos el primer paso con Dios, el siguiente paso es algo más sencillo. Porque empezamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Y empezamos a ver, y a veces no podemos dar ese siguiente paso porque Dios nos dice, perdona, suelta esto. Nosotros, Y nosotros no lo queremos soltar. Suelta esto, tienes que soltarlo, si no, no vas a poder seguir avanzando. Sí. Mi perdón lo tienes, pero necesito que sueltes esto porque si no, no vas a poder seguir avanzando. No vas a poder avanzar en el siguiente nivel, subir el siguiente peldaño. Porque lo tenemos que hacer. En nuestra vida, para seguir creciendo a la estatura de Jesucristo, tenemos que hacerlo. Y poder experimentar y llevar más allá lo que son también en lo espiritual, ver todo eso. Sí. Entonces necesitamos entender lo que realmente Dios quiere y anhela de nosotros, en que vayamos progresando en esto, tanto en el amor, en el perdón, la bondad, la benignidad, y el fruto del Espíritu Santo se va a ir dando, va a ir creciendo en nosotros. Pero este perdón lo retiene el crecimiento. claro. Sí. Sí, dice, Dios requiere que nos perdonemos unos a otros, recordando que también Cristo nos perdonó a nosotros. Aquí podemos ver en este tipo de perdón las dos vertientes, tanto la vertical como la horizontal, y siempre lo hemos hablado de esa manera. Hay un versículo que dice, perdón, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y parte de lo que tú recibiste fue el perdón. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Entonces, ¿crees tú que la ignorancia de la Escritura nos frene para otorgar un perdón como Dios lo ha planeado, lo ha puesto en la Escritura? Es que si no leemos la Escritura y principalmente los Evangelios, difícilmente vamos a entender el sacrificio de Jesucristo. Sí, porque hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano y tengo ya 5, 10 años, 15 años, y todavía sigue practicando el detalle de guardar ofensas. Somos a veces muy sensibles en ello. Es parte de la ignorancia bíblica el hecho de que seamos tan sensibles, que no hayamos alcanzado una madurez todavía de poder perdonar o de poder decir, híjole, estamos en un plano diferente. Yo conozco a un Dios de perdón, conozco a un Dios de gracia, conozco al Dios de misericordia que en su Escritura me enseña cómo debo de actuar en estas circunstancias, que a pesar de que mi carne quiera venganza, quiera reaccionar como fuera mi propia justicia, definitivamente es un choque, ¿no? Es un choque. Pero ¿crees que realmente la falta de conocer la Escritura afecte para poder perdonar? Pues es que nosotros llegamos al entendimiento de que Dios nos amaba y nos perdonaba a través de la Escritura, a través de la predicación, a través de la fe que fue creciendo en nosotros, ¿no? Y dice, esta es la palabra oída, ¿no? De parte de Dios, ¿verdad? Hablada por un pastor o un predicador. Pero necesitamos llegar a ese entendimiento. Y sobre todo pedir la sabiduría de parte de Dios, porque volvemos a lo mismo, en nuestras fuerzas difícilmente lo vamos a poder lograr. Quien nos debe abrir el entendimiento a la palabra es el Espíritu Santo. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, si no permito yo que Él hable a mi interior o que obre en mi interior, ¿cómo voy a crecer? Porque todos somos confrontados en una predicación. Sí, sí. Si no te toca este domingo, te va a tocar el siguiente domingo, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Si no somos hacedores de la palabra, si solamente soy oidor y olvidadizo, o sea, entonces, ¿qué está haciendo esa palabra en mí? ¿Qué está haciendo en mí? O sea, ¿sí está tocando? ¿Sí está haciendo mella? ¿Está partiendo?
como parte la gota, la roca, cuando es constante. Entonces tenemos que estar casi siempre estar, ¿cómo se dice? Al descubierto en la palabra. Porque si no permito a Dios, al Espíritu Santo obrar en mí, o sea, ¿cómo realmente voy a realizar un cambio en mi vida? Si el que crea, el que renueva nuestro interior, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, es el Espíritu Santo. Y es a través de la palabra, a través del conocimiento, del conocer la palabra. Los salmos de David, o sea, le vemos a David pidiendo perdón por las cosas que él hacía y por todo lo que pasó. O sea, si no llegamos a ese conocimiento, ¿cómo vamos a saber? Por eso es parte de lo que estamos haciendo aquí, mostrar la Escritura para que no haya excusa de que nunca lo escucharon. Igual nosotros, que nos estamos haciendo un recordatorio de esta Escritura para poder estar poniendo en práctica eso, que es el perdonar. Porque conocemos algo que mucha gente no conoce y somos dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, dice que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces somos los que debemos de conocer su voluntad para ayudar a los que no lo conocen, porque conocemos un montón de gente que está viviendo así, pero a veces lo vemos y no queremos hacer nada. Ahí estamos actuando deliberadamente mal. Entonces es parte de nuestra responsabilidad. Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 15 dice: vístanse pues como escogidos de Dios. Desde ahí ya empezamos. ¿Somos escogidos o no somos escogidos de Dios? ¿Cómo nos consideramos? Santos y amados. O sea, nos está diciendo apartados, purificados y amados por Dios. De entrañable misericordia. O sea, son demasiadas cosas que Dios nos da y nos ha entregado como para ignorarlas. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja con otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Te imaginas todo lo que abarca todo esto? Es 3 versículos solamente. Y todo lo que contiene para la vida del cristiano, para la vida del creyente. Somos nosotros los responsables de actuar como dice la Escritura. Y si no, ahorita que lo estamos hablando, ya no tenemos excusa, espérame. La gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las diferentes plataformas, no tienen excusa, se lo acabamos de leer. No me crea a mí, vaya a Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 15. Ahí va a ver exactamente las instrucciones de parte de Dios, cómo debe de ser nuestra conducta dentro del cuerpo de Cristo. Y luego después, hacia afuera, que hay mayor responsabilidad ahí. Porque aparte de eso, tenemos que hacer la gran comisión, mostrar a Cristo allá, presentar a Cristo allá. Ahora, Marcos capítulo 11. Versículo 25 y 26. Dice: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, pero que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará. Tenemos que perdonar nosotros, porque si no, Dios no nos perdona. Ándale. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Aquí dice Marcos capítulo 11. Versículo 25 y 26. Lo acaba de decir ahí. No perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Sí, no, es algo que debemos de entender. O sea, la palabra de Dios, mucha gente dice: ay, qué dura la palabra. Así es la palabra. Porque Dios nos está poniendo una vara conforme Él dice. Por eso a veces muchos, y no quiero salirme del tema, por eso muchos, el día de hoy, hasta el día de hoy, mucha gente ha agarrado ciertas cosas de la Biblia y se acomoda a esas cosas bonitas y suavecitas, pero lo duro, lo difícil, no lo quieren agarrar. Y estamos acomodando un evangelio que no es completo, en su totalidad, completo, pleno, y vivimos y nos ajustamos a él. No, queremos nosotros ajustar ciertas cosas de la Escritura a nuestra vida. Pero ese no es el tema. El tema es
El perdón, y Dios lo está diciendo. ¿Saben una cosa? A ustedes más les vale que perdonen, porque si no yo no los voy a perdonar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 43-48, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto hablando Jesús. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que aborrecen y oren por los que ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre. Tenemos que reaccionar conforme al corazón de Dios para mostrar verdaderamente que somos hijos de Dios. Dice, perdonen, oren por ellos. Dice, ¿dónde me quedé? Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los que no conocen de Dios? Y si saludan a su hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué es lo que estás haciendo de más? Si solamente los saludas. ¿No hacen también esto la gente que no conoce de Dios? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que es perfecto y está en los cielos. Dios nos llama a una perfección. Obvio, no la vamos a alcanzar, porque lo hemos repetido, mientras estemos en este cascarón, siempre vamos a cometer errores. Pero el detalle de Dios en nosotros es irnos perfeccionando día a día. Que lo malo que hacíamos hace 10 años, ya no lo hayamos hecho después de 5. Me voy recio. Uh-huh. Y que lo que nosotros practicábamos mal el año pasado, que el día de hoy ya no lo practiquemos. Por eso dice la palabra que nosotros siempre vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Siempre la vida del cristiano debe de ser, no que es, debe de ser ascendente siempre. Siempre hacia arriba, siempre creciendo, siempre madurando. Pablo lo habla. Ya no les puedo dar leche como a niños. Ahora tienen que estar comiendo sólido. Vamos a darles carnita. Hablando del conocimiento de Dios, del light al profundo. Y así vamos creciendo en Dios. Entonces, en la medida que vamos conociendo la Escritura y la palabra de Dios, vamos sabiendo la importancia del perdón. Vamos sabiendo las consecuencias de no perdonar. Y vamos aprendiendo en la práctica cómo hacerlo, pero hacerlo eficazmente, como Dios lo ha marcado. Ya agarré mis 10 minutos. No, es que esto es algo que está... Juan 20:23 dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Así es, tenemos la decisión de... Sí, y esto habla más de la capacidad que tenemos de atar y desatar. Cuando perdonamos a alguien, las ofensas que él ha cometido son perdonadas. Lo soltamos, lo desatamos. Sí. Y yo soy desatado también, porque lo que estaba cargando ya no lo cargo, ¿no? El primer beneficiado es la persona que te perdona. Entonces yo veía a Marcos Witt y dice, es que cada quien sabe lo que carga en la mochila, ¿no? Claro. Dice, ¿de qué le sirve a un corredor de 100 metros cargar una mochila llena de piedras? No va a llegar en primer lugar. Uh-huh. Por ir cargando. Por ir cargando. Dice, así somos nosotros también. Deje lo que trae en la mochila, perdone a quien tenga que perdonar. Y empieza a caminar y libre, su carga sea liviana. Y si es posible no cargar ninguna, mucho mejor. Sí, tenemos que... Sí nos cuesta, es algo muy... porque hemos sido ofendidos, lastimados. Y mientras sigamos teniendo la relación con más personas, vamos a seguir siendo lastimados y heridos. Pero si, como decías ahorita, si seguimos en ese proceso de seguir avanzando, eso que antes nos lastimaba, se nos va a resbalar. Sí. Y se nos va a resbalar. Y ya no, en lugar de estar guardando rencor, vamos a decir, Señor, bendícelo y guárdalo. Señor, bendícelo y guárdalo. O sea, yo no quiero andar cargando ofensas de personas, no estar guardando raíces de amargura en mí. O sea, entonces,
vamos madurando de nuestra, ¿cómo se dice? Nuestros sentimientos ya no son lastimados que en cosas tan pequeñas, ¿no? Ujú. O sea, vamos creciendo, vamos a otro nivel, vamos a otro nivel. Las ofensas que antes nos lastimaban ya no nos lastiman. Lo que nos lastimaba ya no nos lastima. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido a soltar, aprendido a perdonar. Sí, algo que aquí enseñamos y hablamos mucho es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Exacto. sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces debemos de aprender eso. O sea, que si alguien me está ofendiendo, que es alguien que te está mandando el Señor. ¿Para qué? Porque dice que metal con metal se afila. Sí, será para ayudarte a moldearte, ¿no? Sí. Y es algo que eso es una lija que te está mandando el Señor. O sea, de que veas tú, ok, yo necesito, ok, Señor, que vas a pulir en mí. Ujú. En lugar de renegar, en lugar de amargarme, dice, Señor, ¿qué quieres que aprenda en esta situación? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué debo hacer? Sí. Si la persona viene aquí conmigo y dice, ¿y qué le voy a mostrar? Me viene gritando que la palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Ujú. Pero si yo me pongo y le contesto de igual forma, ¿qué va a pasar? Se va a saltar ahí El chiste. otro, las chispas, no van a saltar chispas. Entonces necesitamos aprender eso, o sea, y eso es como decías ahorita, sabemos la palabra, Dios nos dice que la blanda respuesta aplaca la ira, no grites. Así es. Pero me está gritando, sí, y tendrás justificación para tú también gritarle. Pero Dios no te está pidiendo eso. Exactamente. ¿Qué nos está pidiendo realmente Dios que seamos? ¿Cómo seamos? ¿A qué nos quiere moldear? O sea, eso es lo que debemos de preguntarnos. Señor, ¿qué es lo que tú anhelas y deseas de mí? O sea, tenemos que volvemos al fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos va a llevar a confrontar muchas cosas, pero salir vencedores en cada una de ellas. Apocalipsis nos dice, Jesús dice, yo estoy aquí a la puerta de tu corazón y estoy llamando. Ujú. Si alguno oyere mi voz Y abre la puerta. y abriere la puerta, quien podemos abrir la puerta somos nosotros. Dice, y entraré yo y entrará el Padre junto conmigo y vendremos y estaremos contigo. Exacto. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra perdón en la Biblia? Ujú. 365 veces. Mira, qué interesante. Una por día. Datos curiosos. ¿Sí? Fortalécete y sé valiente, lo mismo aparece. 365 veces. Entonces, ¿qué Dios nos tiene? Dice, mis misericordias son nuevas cada mañana. Si no tuviste la capacidad de perdonar el día de ayer, la puedes tener el día de hoy. Y seguir avanzando en lo que Dios quiere en tu vida. No solo en tu vida, es tu familia, porque nosotros, si nos amargamos nosotros y si no perdonamos, las consecuencias no solo las tenemos nosotros, sino aquellos que están a nuestro alrededor también. Definitivo. Hay algo bien interesante acerca de una de las escrituras que está en los evangelios. Dice, si vas al altar a dejar tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí. Ve y ponte a cuentas con tu hermano. Entonces ahora sí regresa y presenta tu ofrenda para que sea agradable ante Dios. Entonces, la importancia de estar bien con mi hermano, con mi prójimo, porque así estaría bien con Dios. Y todo es una cadena de instrucción de parte de Dios y que tenemos que llevar. Otro de los puntos es, al negarse a perdonar, al guardar rencor o dar lugar a la amargura y al odio, uno se expone a consecuencias graves. Y eso lo tocamos hace rato. Uno se expone a consecuencias graves. Primera de Juan, capítulo 3, 15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y lo hacemos? No, que se rasgue con sus uñas. Es más fácil. De lo que dice primera de Juan 2, desde el 1 al 6, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen,
Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y son no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguno afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Sí, el instructivo de Dios es tan profundo, Fer, es tan profundo, no es complicado, es simplemente permitir que Dios nos instruya. Esa es la clave. Permitir con un espíritu manso y humilde decirle, Señor, dependo de ti. Lo que yo pueda hacer es definitivamente nulo a lo que tú puedes hacer en mí. Entonces es tremendo, porque dentro de una madurez espiritual podemos ver otro de los ejemplos que lo marca Gálatas capítulo 6. En el versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáuranle con el espíritu. Y un espíritu no cualquiera, un espíritu de mansedumbre. Así se tiene que restaurar, con un espíritu de mansedumbre. A veces los agarramos a bibliazos y no, espérame, es con mansedumbre. Mansedumbre, humildad, tranquilidad. Todo lo que dijiste ahorita acerca del fruto del espíritu. Y lo dice, considerándote a ti, no sea que tú también seas tentado. O sea, así como vemos que alguien de pronto la riega y somos rápidos para hacer leña del árbol caído, ten cuidado, dice la Escritura, que no sea que también tú el día de mañana estés ahí en la condición que él se encuentra hoy. ¿Y cómo vas a querer ser tratado? Entonces, revistámonos de la Escritura, revistámonos de la palabra de Dios y de ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, templanza. Entonces, todo el fruto, dice, contra cuál tales cosas no hay ley. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar este tipo de instrucciones de parte de Dios, empezamos a aprender a perdonar y no ser tan fácilmente dañados. Algo que dijiste ahorita, ¿no? El caer en una crítica hacia una persona, esa crítica que estamos levantando hacia ellos, la palabra dice, tú apuntas con un dedo, pero estos otros tres te están apuntando a ti. Sí. Eso tarde o temprano se va a revertir y va a venir contigo, porque el enemigo dice, ok, tú dices que él le estás criticando, que él no puede, ¿a poco no lo puede hacer? Esto y lo otro, ¿no? Está pecando. Eso que tú levantaste contra él viene contra ti, porque tú le dijiste, tú estás diciendo con tus palabras, yo lo puedo hacer. Exacto. Y viene el enemigo, viene esa lucha, viene esa confrontación contra ti, a ver si es cierto que realmente puedes hacerlo. Y es cuando debemos de entender eso, ¿no? Esa parte. Por eso dice, no juzguen para que no sean juzgados. O sea, entonces, no critiquen para que no sean criticados. Si nosotros no estamos, como decías ahorita, para fortalecer al hermano, o sea, mejor guardar silencio. Fíjate lo que dice aquí en el mismo versículo de 1 Juan 2. En el versículo 9 dice, si alguno afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Fíjate una cosa, te estoy escuchando y siempre la cabeza me está dando vueltas. Yo pienso que todos hemos vivido situaciones. Todos, sin excepción. Hemos sido dañados, pero también hemos dañado. Ese es el asunto. Hemos estado de un lado como del otro. Pero yo le añado que es falta de madurez espiritual, falta de conocimiento, llamémosle como es, ignorancia bíblica de la instrucción de Dios, y a veces hasta poco apego a la instrucción del Espíritu Santo, porque a veces
digamos la verdad. A veces estamos medio fríos porque oramos poco, leemos poco la Escritura. A veces ni convivimos tanto con los hermanos en la fe. Nos hemos edificado, no estamos haciendo nada en el reino de Dios, etcétera, etcétera. Hay un decaimiento espiritual y somos presa fácil de ciertas cosas emocionales, como eso, que nos dañen, que nos afecten ciertas cosas que, ya doña Petrita me hizo caras y me sentí, o mi hermano me hizo sentir mal, me ofendió, a lo mejor él no lo sabe, pero me ofendió, y empiezas a hacerte muy sensible. Entonces yo creo que todos hemos pasado por ahí, pero hay gente que dice, queriendo ser maduro, lo ofende a alguien y dice, no, yo no tengo ningún problema con mi hermano. Bueno, pienso que a lo mejor ni hermano es, ¿verdad? A lo mejor es hasta mi primo, pero por la distancia, o sea, es una forma de estar excusándose y luego decir, no, yo no lo odio, simplemente no lo tolero y no lo quiero ver. He escuchado ese tipo de frases. En algún momento de mi existencia yo creo que también yo lo dije. O sea, yo sí, es mi hermano en la fe y todo lo que tú quieras, pero no quiero ningún tipo de relación con él. Y salimos bien bíblicos. Pablo dijo también. Ahí no se agarró con Pedro y se pelearon, pero dice que no fue cosa ligera, sino que fue macizo. Y luego al otro también que, no, yo no quiero a no lo quiero ni ver, vámonos, a mí no me sirve para nada. Entonces, agarramos esos versículos y decimos, ya ves, hasta el mismo Pablo lo hacía, pero no nos confundamos. Yo creo que todos tenemos la misma enseñanza de Dios y ahí está en la Escritura. De nosotros depende qué tan serio lo queramos tomar, porque a cada uno se nos habla de manera muy particular. El Espíritu Santo no me habla a mí igual como te habla a ti. No, y es que todo eso es eso, ¿no? Lo que es el perdón y el arrepentimiento. Uh-huh. La reconciliación. Exacto, ese es el punto. Sí, o sea, ok, hay un arrepentimiento en mí, yo vengo y te pido perdón. Pero el que tú me quieras perdonar lleva una reconciliación, ¿sí? Si los dos nos perdonamos mutuamente. Pero si tú no me deseas perdonar, o sea, no hay una reconciliación. Mas, sin embargo, yo iba a pedir perdón. Uh-huh. Entonces, lo vemos así, ¿no? O sea, es un proceso. Así es. Es un proceso. Yo, ok, ya me arrepentí, Dios ya trató conmigo, voy y pido perdón. Uh-huh. En el matrimonio es lo mismo. O sea, si fallamos a nuestra pareja, no hay la confianza de la noche a la mañana para que se restaure la confianza que se perdió por una falta o una omisión en el matrimonio. Ya es algo muy grave. Es algo que fallamos, ¿no? Y como matrimonio, pues debemos de dar ahora sí que esos frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Sí. Igual es en una relación entre personas, entre amigos, lo mismo, ¿no? Es un proceso en el que debemos de seguir caminando, que ya te perdoné, yo debo de seguir tratando conmigo, porque incluso hasta al oírle el mismo nombre de la persona, te causa ese coraje, ese enojo en el interior, ¿no? Pero debemos de tratar de soltarlo, de seguir trabajando, de soltarlo hasta que no haya nada ya. No debemos de, ok, ya lo perdoné, sí, no quiero nada con él, que no lo quiero ni ver, pero no, o sea, sí empieza ese proceso así. Uh-huh. Pero debemos de seguir trabajando por ser libres nosotros de esa amargura, de ese rencor, de ese resentimiento. Debemos de seguir trabajando en nuestro interior de manera que lo puedas soltar. De manera que si un día lo vuelves a ver, aquí no pasa nada. Exacto. Ya no siento ese rencor contra esa persona. O sea, son niveles en los que estamos, debemos de trabajar y debemos de seguir trabajando. Lo primero es soltarlo. ¿Sabes qué? Señor, lo perdono. Sí, lo perdono. No, ahorita no lo quiero ver, pero sí lo perdono. Y empiezas a trabajar en ese proceso. Claro. ¿Sí? Que si se llega a dar una reconciliación, que si se llega a dar ¿cómo se llama? La reconciliación, está bien. Que eso es lo que quiere Dios realmente. Claro. Y eso es lo que nos llama. Sí. Que no carguemos amargura contra nadie, sino que, o sea, estemos bien con todos. Que seamos libres. Sí. Que seamos libres, porque se dice que el Señor nos ha hecho libres. Somos verdaderamente libres.
Entonces es algo bien tremendo. Pedro le decía, y Pedro llegó así como que medio presumidón, porque en la época, perdón, de ellos, el tope máximo de perdón eran tres ocasiones en la cultura judía. Pedro llega y no dice 3. Dice, Señor, si alguien peca contra mí, lo debo de perdonar hasta 7. O sea, Pedro se fue, según él viene arriba. ¿Qué le contesta Jesús? De cierto te digo, Pedrito, que no 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, no quiere decir que son 490 veces. Estaba hablando de un número indefinido. Sí, es que lo puedes multiplicar el 7 por... Sí, pero Jesús por estaba 70 dando una son simbología 490, ¿no? Pero si lo elevas a la potencia del 7 al 70, o sea, es algún número... Así es, o sea, es las veces que sean necesarias. Sí, es que hay estaba escuchando eso, hay uno de los libros que ellos leen, no me recuerdo el nombre, y uno de los les decía, vengo y te pido perdón, y te pido perdón, y te pido perdón. Es algo, no recuerdo, es un escrito que tienen los judíos, El Tanaj. donde esta persona pide 3 veces perdón en ese mismo, y ellos lo toman como 3 veces, y le dicen, Pedro se quiso ver más, y dijo, ok, le pongo 2 veces esto, 3 veces, porque era 3 veces lo que ellos tenían por pedir perdón. Ok, 2 veces más 1. Como dices tú, no, se quiso ver generoso, ¿no? Exacto. Y nada, que el Señor le puso la vara más alta, ¿no? Muy alta, o sea, le dijo infinidad de veces, las que sean necesarias. Entonces, eso es algo, ¿no? Y realmente si perdonas, o sea, no llevas una contabilidad ok, ya te perdoné una vez, pero no lo vuelvas a hacer. O sea, no es así. O sea, realmente Dios lo que anhela y desea es que seamos libres de amargura, de rencor, de resentimiento en nuestras vidas. ¿Sí? Si perdono es porque ya te perdoné. Es porque empiezo eso. O sea, ya la deuda que tú tenías conmigo ha sido saldada. Que yo tengo que llevar un proceso para poder volver a reconciliarnos o seguir en una amistad, sí. Pero yo lo que ya sentía conmigo, o sea, ya empecé un proceso de sanidad y restauración. O sea, eso es lo que debemos de entender. Eso es a lo que Dios nos quiere llevar, a ser restaurados, a ser sanados, para poder seguir creciendo y seguir dando ese fruto. Porque si seguimos enojados y todo, la raíz de amargura, o sea, contamina a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Así es. Yo llevo un orden más o menos, pero nos hemos brincado de aquí para allá y de allá para acá. Entonces ya no está el orden, pero sí quiero regresar otra vez que hablamos de la diferencia entre los tipos de perdón y la reconciliación. Y uno de ellos es el vertical, que el perdón nos lo otorga Dios cuando creemos en Cristo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego está el horizontal, que Dios también lo toma como algo muy serio para nosotros, porque para Él es serio, debería de serlo también para nosotros. Porque dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo dice Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, Dios nos llama mentirosos cuando decimos, ay, yo amo a Dios, yo te amo, Señor, y lo cantamos, ¿no? Y lo lavamos y lo brincamos a lo mejor y lo gritamos en la iglesia. Pero tengo algo contra mi hermano. Y habla de mi hermano en la fe. Entonces soy un mentiroso, dice el Señor. Porque no debe de ser así la conducta de un seguidor de Cristo. Por eso el perdón, tanto vertical como horizontal, son muy importantes. Uno nos reconcilia con Dios y el otro nos reconcilia con mi hermano. Eso es lo más bonito. La reconciliación, lo decíamos ahorita y lo marcaste muy claramente, mejor no hubiera sido, dice, un proceso en el que 2 personas dan pasos para restablecer una relación que se ha dañado. Eso es la reconciliación. Y lo hemos vivido. Yo en mi vida lo viví. Yo creo que tú también lo has vivido. Y yo creo que muchísima gente ha tenido la mala experiencia de tener que aprender de esa manera. Porque quizá hemos dañado, quizá nos han dañado, pero por la obra de Dios ha sido
buena, el arrepentimiento que hablabas, el proceso, arrepentimiento, perdón y reconciliación. Eso me gustó mucho. Llegamos a la reconciliación y por la obra de Dios llegamos a ese punto de que hubo el perdón, porque hubo arrepentimiento, pero también hubo una reconciliación. Y ahí en la reconciliación creo que es así como la cereza del pastel de parte de la obra de Dios en la vida de dos personas. Y casi siempre se me viene, obviamente, una relación matrimonial. Una relación matrimonial que es donde acabamos de ver un divorcio. Y es muy doloroso. Es muy doloroso porque hemos visto exactamente lo que hemos hablado. Hemos visto la ignorancia de la Escritura. Hemos visto que parece que no hemos aprendido nada, que el perdón no llega porque no lo decido, porque sigo guardando rencor quizás, sigo guardando odio, estoy lastimado, lastimada, me hirieron y eso de yo a mí, ¿por qué? No me permite ver el rostro de Dios y saber que realmente Dios me dice que tengo que perdonar. Y si hay un arrepentimiento del otro lado y luego yo tengo que perdonar y empieza un diálogo entre las personas y existe la reconciliación, es porque Dios está obrando, pero solamente tienen que estar... creo que el proceso es oración. El proceso es oración siempre individual y luego ya después colectivo, pero buscar siempre gente que te pueda echar la mano, gente madura en el Evangelio, gente que te pueda dar un consejo desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva de la persona. Porque lo que yo he enseñado mucho en la célula es, cuando ustedes vayan a dar consejería, nunca den su punto de vista acerca de, nunca, porque tu punto de vista casi estoy convencido de que es relativo. Tiene que ser un absoluto y solamente viene de la palabra de Dios. Cuando den un consejo, una consejería matrimonial, por favor, primero oren y luego después lo que dice Dios acerca de eso. Lo que dice Dios. Sí, pues es que casi siempre tenemos que enseñar y mostrar cómo es que Dios obró en nuestra vida, ¿no? Y Dios nos da autoridad. Cuando hemos pasado por ese camino, Dios nos da la autoridad porque ya nos dio esa victoria, puso esa victoria en nuestras manos, ¿no? Entonces tenemos ese proceso que hemos pasado porque Dios nos ha pasado, hemos pasado por ahí con la ayuda de Dios y gracias a Dios es que hemos llegado al otro lado. Sí, mira, hay muchísimos comentarios y es bien interesante eso. Bueno, Flor Vázquez desde Chiapas, si no me equivoco, Dios les bendiga, pastores desde aquí presentes. Dios te bendiga, Flor, gracias por acompañarnos. Eres yo creo que eres la más fiel de nuestros radioescuchas. O no sé si nos verás por Roku o por Facebook, no sé. Anónimo dice, un abrazo desde Puerto Ordaz, Venezuela. Dios les bendiga, venezolanos, hasta allá. Saúl, ¿puede ayudarme con oración? Tengo mucho coraje contra mi hermano, ¿qué puedo hacer? Híjole, cometió un error. Cometió un error muy grave. Bueno, lo que podemos hacer es de que Dios te restaure, que Dios obre en tu corazón, en tu vida. Y recuerda, el perdón es una decisión. Dios yo creo que te enseñará en su palabra y a través del Espíritu Santo de qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pero nosotros lo que podemos hacer es decirte que el perdón es una decisión. Es una verdadera decisión. Decide y quítate esa carga. Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier cosa. Créelo, métete con Dios y sentirás alivio. Pero estaremos orando por ti, Saúl, no te preocupes. Sonia, Dios les bendiga, hermanos. Soy muy rencorosa. He pedido a Dios que me ayude, pero no puedo. Híjole, regresamos a lo mismo. Si tú supieras quién fui yo antes de conocer al Señor, yo creo que entenderían muchas cosas, pero no estamos para hablar de mí, estamos para hablar de lo que dice el Señor. Pero yo te puedo decir algo, Dios ha cambiado la vida de muchísima gente peor que tú. Tú dices que eres muy rencorosa, hay mucha gente más rencorosa que tú, ha odiado más, trae muchas cosas encima. Y todavía de ahí Dios los ha sacado, los ha restaurado, los ha levantado, los ha transformado y ahora predican el Evangelio.
Entonces, lo que yo te puedo decir es de que tienes que meterte con Dios, tienes que ir a la Escritura, vea lo que es Salmos, Proverbios, y luego vete a los evangelios. Ahí vas a encontrar una riqueza en toda la escritura, pero ahí en particular acerca de nuestra conducta, acerca de cómo nosotros debemos conducirnos en esta vida. Créelo que nuestro carácter y todo eso Dios lo moldea, solo hay que pedirle a Dios que nos diga por dónde, y no dejes de estar escudriñando la escritura y sobre todo orando, no te canses de ello. Martín, hermanos, ¿cómo perdonamos sin mirar el problema? Pues no lo veas, ese es el asunto. Es difícil, sé que debemos, pero ¿cómo? No puedo, decídelo. Martín, decídelo. Es la canción de Luis Miguel, decídete. Ese es el punto, decídete. Recordemos que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Sergio, amén, yo quiero perdonar a quien me ha ofendido, oren por mí. Claro que sí, Sergio, estaremos orando por ti. Siempre nos llevamos las peticiones para tenerlo ahí un tiempo definido y luego, pues ya que Dios haga en sus vidas lo que tiene que hacer. Gracias por sus comentarios. Es muy gratificante para nosotros. Sabemos que hay gente que nos escucha y tenemos una responsabilidad muy grande de estar hablando lo que dice Dios acerca de ello y lo que hemos aprendido a través de los años. Fernando. Ramón, una pregunta más. Una pregunta, ¿ustedes creen que si perdone pero no hablo con esa persona estoy mal? A ver, una pregunta, ¿ustedes creen que si perdone pero no hablo con esa persona estoy mal? O sea, claro, éramos muy amigos, pero pues por discusiones salimos de quiebre, lo perdoné, pero pues es como si me lo topo, es que huble ya. No tengo nada contra él, pero ya no convivimos. ¿Está mal? No está mal, Ramón. No está mal, simplemente que tú sepas que ya no traes ese peso sobre ti, de que si lo ves es como si nada, o sea, no tienes ningún coraje contra esa persona, no tienes un resentimiento, estamos bien. Eso sí es un verdadero perdón, pero si todavía sientes algo contra esa persona, quiere decir que todavía por ahí anda escondido algo que tienes que solucionar, y le vuelvo a repetir lo mismo que hemos hablado acerca del perdón. Simplemente decídelo, créelo que entre amigos o los que fuimos o tuvimos amigos y después ya no, no es tan serio, te lo puedo asegurar que no es tan serio, porque al cabo de unos años pues pasó a ser eso nada más, una buena relación de amistad, que se terminó en algún momento, pero si se ofendieron, pues simplemente decidan perdonar. En este caso tú, Ramón, decide perdonar. A ver si les ayuda esto a los que quieren tener cómo perdonar. Jesucristo fue latigueado, fue escupido, le arrancaron partes de sus barbas a jalones, soportó una corona de espinas que clavaron en su cabeza. Los latigazos que sufrió, él sufrió desprendimiento de la piel, algo que se ve algo similar a la realidad, que no llega a la realidad, es la película de la Pasión de Cristo. Si tú estás batallando con el perdón, ve esa película o imagínate realmente lo que sufrió nuestro Señor Jesús para llegar a la cruz del Calvario y llegar aún y todavía cargar la cruz por ese camino, ser clavado a una cruz, ser clavado desnudo, porque fue desnudo que estaba clavado en esa cruz, no estaba ni con un taparrabo siquiera, o sea, fue desnudo, se desangró en esa cruz. Fue por nosotros, fue por perdón para que nosotros tuviéramos el perdón. Si la ofensa que hemos recibido es mucho mayor que lo que Jesucristo pasó en esa cruz del Calvario, tienes justificación para no perdonar a la persona. Pero si no fue mayor que eso, no tienes justificación, no tenemos justificación para perdonar. Debemos de entender eso, hermanos. Que Jesucristo nos mostró, yo estoy haciendo esto por el perdón
y la reconciliación que ustedes van a tener con el Padre, con nuestro Padre. Por eso fue que Jesucristo fue enviado, para ser el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo siempre y cuando nosotros lo aceptemos. Porque el perdón está ahí, siempre y cuando nosotros también lo demos, como le hemos estado hablando en esta hora. Sí, debemos de aprender eso. O sea, hemos pasado y vamos a seguir pasando por dificultades mientras sigamos tratándonos como personas, porque la madurez no la hemos alcanzado aún. Sí. Nos vamos a seguir hiriendo y lastimando tal vez, pero está en nosotros el vivir libres de rencor, de resentimiento, de amargura, y no dejar que eso se anide en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni en nuestros sentimientos. Entonces yo les hago esto, lean los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vean lo que fue el camino de la crucifixión y lo que vivió nuestro Señor para que nosotros pudiéramos tener ese perdón. Y realmente pregúntense si son dignos de no otorgar ese perdón a un prójimo, aún así sea la ofensa que hemos recibido. Sí, es un proceso, o sea, el perdonar es una decisión, como hemos estado viendo. Si no lo quieres ver, si no lo quieres saludar por un tiempo, pero el chiste es que nos libremos de esa raíz de amargura que estemos cargando. Sí. Sabemos también a través de la Escritura cuáles pecados en cuestión del matrimonio, cuáles pecados podemos decir, ok, tenemos justificación para un divorcio por cuando hay peligro de muerte o cuando hay una infidelidad. Tenemos una justificación. Pero aún así debemos de entender, porque Jesucristo mismo les dijo, Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de su corazón. Pero Dios aborrece, debemos de entender eso, el divorcio. Pero debemos de caminar en un proceso, sí, de sanidad y de restauración. Y sobre todo que en eso sí debemos de ser más cuidadosos también, de que podamos ver ese fruto digno de arrepentimiento. Si no, sigamos apartados nuevamente. No dejemos que esa persona nos vuelva a dañar, pero sí otorguemos ese perdón. Como decía el hermano ahorita, o sea, lo veo de lejos, lo saludo, bueno, estás, y ok, yo sigo con mi vida sin cargar ninguna raíz de amargura ni de remordimiento. O sea, sigo siendo libre de esa atadura. Eso es lo que debemos de guardar. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestros sentimientos de no cargar raíces de amargura. Muy bien. Bueno, sin querer queriendo, se nos fue el tiempo, Fernando. Se nos fue el tiempo, de hecho ya hasta nos pasamos, pero bueno, es algo normal. Es algo normal para nosotros. La gracia que nos dan aquí de seguir. Así es, pero este tema yo creo que lo podemos seguir fácilmente la próxima semana. Siempre hablamos de ello y le añadimos algo más que venga junto con el perdón. Y para ahondar un poco más en el tema, ya veremos qué le podemos añadir a la reconciliación, hablar un poco más profundo acerca de ello. Quizá algún problema matrimonial ya más claro, más serio, no sé, algo podemos hablar de para mucha gente. Yo creo que tenemos el conflicto la falta de perdón, pero necesitamos ahondar quizá un poco más. Bueno, sin más ni más, nos despedimos. Este es su programa Hablando Claro en Chequina 95.1. No deje de escucharnos y vernos a través de las diferentes plataformas. Aquí estamos todos los sábados, 6 de la tarde, ampliando temas que créalo que nos ayudan mucho, nos edifican mucho como pueblo de Dios. Así que bueno, sin más nos despedimos y gracias de verdad por haber estado con nosotros. Bendiciones y nos vemos, Fernando. Bendiciones y sigan trabajando y esforzándose. Así es, hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Chequina 95.1 FM. Hasta luego.